muy especial a todos. Al doctor Luis Guillermo, muchas gracias por habernos acompañado, al doctor Gaitán, al doctor Juan Pablo, naturalmente, al doctor Gustavo Ibáñez, que debe estar conectado, y a todos los profesores, amigos, autores que están conectados en este momento. Unas muy cortas palabras, simplemente como Pedro Vargas, para decir muy agradecida a todos ustedes. En primer lugar, a la editorial Ibáñez, por su decisiva colaboración en nuestro empeño por publicar esta obra y por este lanzamiento virtual que inicialmente estaba previsto para el 16 de marzo pasado. Gracias al contacto que nos hiciera el doctor Fabricio Mantilla, Gustavo desde el principio manifestó su interés en el libro y en su divulgación, que ahora además está disponible en medio digital. Obviamente al profesor Juan Pablo Cárdenas, amigo que no requiere presentación, fue el impulsor de la obra, de la selección de los temas y de la lectura y revisión de los textos, tarea que adelantamos conjuntamente. Juan Pablo merece un reconocimiento especial porque ha sido él, desde su vasto conocimiento, su liderazgo y su sencillez, quien ha impulsado innumerables iniciativas que han permitido la difusión y promoción de este tipo de textos académicos en el derecho privado. Juan Pablo, muchas gracias. Al doctor José Alberto Gaitán, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y profesor de Derecho Comercial desde hace muchos años, quien aceptó hacer presentación del libro y acompañarnos en este lanzamiento. Muchos son los vínculos que unen a varios de los colaboradores con la Facultad de Jurisprudencia. Realmente a los autores, profesores, algunos que en algún momento fueron mis alumnos, colegas, abogados y amigos todos. Gracias por aceptar la invitación y dedicar un tiempo a escribir sus artículos en medio del ajetreado ejercicio de la profesión que es propio de las personas ocupadas y exitosas. Son todos un grupo de profesionales estudiosos del derecho y del derecho societario. Una mezcla de experiencia y juventud con un denominador común, la difusión académica desde la cátedra del ejercicio profesional desde la realidad del negocio societario. A todos mis reconocimientos por la paciencia, por el interés y por el rigor de sus escritos. Hay interrogantes importantes para la interpretación y el efectivo desarrollo de la figura. Por ello no dudo en que será una fuente de estudio y consulta muy apreciados. Muchas gracias a todos y le doy entonces la palabra al doctor Juan Pablo Cárdenas y después al doctor José Alberto Gaitán. Muchas gracias, doctora María Luisa. Lo primero, quiero hacer una aclaración porque María Luisa con su generosidad de siempre me hace un elogio inmerecido, pero voy a contar la verdad. La verdad es que si bien yo participé en la idea de este proyecto y le ayudé a María Luisa fue la que se echó encima, se echó al hombro del proyecto y esta obra no hubiera visto la luz si no fue por el trabajo de María Luisa recaudando todos los textos, revisándolos a profundidad, diseñando el esquema del libro. Entonces, María Luisa, de verdad, muchísimas gracias por esta obra. Esta obra es la continuación de algo que hemos venido haciendo en el área de derecho comercial. Lo que hemos encontrado todos los que formamos parte de esa área es que es muy importante la elaboración de obras colectivas que permitan a los profesores vinculados al área y a otros académicos expresar sus opiniones y analizar los problemas que presentan las instituciones del derecho comercial. Es a través de esas obras colectivas en que la facultad se puede aproximar a la realidad y proponer soluciones a los diversos problemas que enfrenta la sociedad colombiana, hacer que el derecho comercial
no sea un derecho teórico simplemente reflejado en unas normas legales, sino que sea un derecho vivo, que pueda resolver los problemas del día a día. Por eso creo que es tan importante seguir trabajando en estas obras colectivas. Un tema que señaló María Luisa y que es muy importante. Muchas gracias a todos los profesores que participaron, sobre todo a ellos que son tan ocupados, que es un acto de gratitud el que le demos a esas personas tan ocupadas que sacan de su escaso tiempo disponible para escribir estas obras, porque ellas permiten que todo lo que esas personas saben pueda ser aprendido por los estudiantes. Y finalmente, un tema que para mí es muy importante de esta obra es que esté disponible en formato electrónico. Este tiempo que ha pasado por la pandemia nos ha mostrado que el formato electrónico es esencial para que continuemos divulgando el pensamiento jurídico. Por eso esperamos que muchas más obras de derecho comercial que se escriban en el futuro, pero también las que ya estén escritas, pueda tener acceso a ellas. De nuevo, muchas gracias a todos. La palabra a quien realmente es un maestro del derecho comercial, el señor decano. Muchas gracias por todo eso. Muchas gracias, doctor Juan Pablo. Un saludo muy especial a la doctora María Luisa Mesa, al doctor Juan Pablo Cárdenas, al doctor Gustavo Ibáñez, que hicieron posible que este libro esté hoy a disposición de la comunidad académica, de los litigantes y de los jueces. Igualmente quiero mandar un saludo muy especial a egresados que he visto en la lista de participantes en este encuentro virtual, particularmente al doctor Alejandro Venegas, quien me precedió en la decanatura, igualmente hizo un papel magnífico en la vicerrectoría de la universidad, al doctor Rafael Bernal, que igualmente es autor de uno de los artículos del libro, al doctor Andrés Gaitán, al doctor Jorge Caviedes, al doctor Fernando Mallorca, en fin, a todos los que nos están acompañando esta noche, y de manera general a los autores de esta magnífica obra. Quiero pues dar nuevamente mis agradecimientos a la doctora María Luisa por brindarme el honor de hacer el lanzamiento de este libro, que se ocupa del análisis y de las perspectivas de las sociedades por acciones simplificadas desde una visión académica, a propósito del cumplimiento de una década de su regulación, que tardó casi 2 años de preparación, integración, organización y finalmente publicación, y que, como lo comenté antes, hoy ve la luz para fortuna de los académicos, de los abogados, de los estudiantes y en general de todos aquellos que tengan interés en esta institución del derecho mercantil tan significativa e importante para el desarrollo y crecimiento económico. Al albergar precisamente en su seno, como una estructura segura, pero al mismo tiempo flexible y dinámica, desde los pequeños negocios hasta los grandes conglomerados que han encontrado en ella la respuesta a sus necesidades y requerimientos. En ejercicio entonces de la noble tarea que me fue encomendada, procedo a presentar de manera sucinta la obra, con una invitación a los lectores para que se apropien de ella y para que le saquen el mejor partido a los artículos de los diversos autores, que a no dudarlo permitirán que sigamos creciendo en este proceso de implementación de la figura y de los futuros retos que para los operadores jurídicos, la doctrina y la jurisprudencia surgirán de su evolución, que seguramente también exigirá la adopción de reglas de juego que complementen los logros alcanzados y afinen aquellos aspectos que aún generan algunas dudas y críticas, muchas de las cuales se ponen de presente en los artículos que componen el libro. Este libro arranca con una introducción magnífica que hace la doctora María Luisa Mesa sobre la obra que pues, fue construida colectivamente bajo su coordinación y liderazgo como profesora de la materia de sociedades en la universidad y formadora incansable de nuevos talentos, que ella incluso de los cuales dio cuenta ahora en sus palabras iniciales. Muchos de ellos presentes en la obra con sus valiosos aportes.
e igualmente con el acompañamiento del doctor Juan Pablo Cárdenas, director del área de Derecho Comercial de la facultad, e igualmente profesor de contratos durante muchísimos años, y el respaldo de la editorial Ibáñez. La doctora María Luisa da cuenta en esta introducción de sus bondades y destaca el hecho de que la obra fue realizada no solo en un buen número por profesores de la facultad, sino particularmente por quienes han integrado el ejercicio de la docencia con la práctica. Circunstancia esta que permite que el enfoque y las reflexiones que se realizan en los distintos artículos no se queden en el plano de lo teórico, sino que igualmente esté enriquecido por las experiencias adquiridas por cada uno de ellos en su trayectoria y vida profesional. Igualmente, de manera sintética, pero no por ello menos aguda y profunda, la doctora María Luisa abre el diálogo académico e invita a la reflexión en torno al futuro de la SAS a partir de la identificación de los problemas de los que ha sufrido y de los dilemas que plantea el hecho de los temores y reticencias que se tenían cuando fueron reguladas, entendibles para una época de excesivos formalismos y de una regulación en mucho inflexible, que generaba camisas de fuerza insalvables para los hombres de negocios, ávidos de reglas de juego amplias que les permitieran desarrollar sus actividades en forma más segura y que en no pocas oportunidades invitaba a la simulación. Finaliza la doctora Mesa haciendo una presentación del libro de acuerdo con los capítulos bajo los cuales está estructurado y que paso a detallar de una manera muy breve a continuación para hacerle honor a cada uno de los autores que de manera colaborativa contribuyeron a la formación de la obra. Hay una primera parte que trata la importancia de la SAS en el escenario societario, y en esa primera parte encontramos dos artículos, uno del doctor Jaime Moya, sobre la evolución de la regulación en torno al gobierno corporativo, tan importante en nuestros días, y un segundo artículo sobre los aportes de la SAS a la generación de valor del doctor Mario Fernando Ávila Cristancho. En el primer artículo se destaca la importancia de la estructura de las SAS para las sociedades de capital cerrado y concentradas, en cuanto generó mecanismos particulares para solucionar problemas de gobierno, tanto en el plano horizontal, ex ante, como los acuerdos de accionistas, y ex post, como las acciones de anulación de las decisiones tomadas con claro abuso del derecho de voto en el seno del máximo órgano social. En el segundo artículo, que trata sobre los aportes de la SAS, se hace, digamos que, una lista muy precisa sobre aquellas circunstancias y aquellos avances que significó la regulación de la SAS en Colombia, la facilidad en su constitución, los menores costos, por ejemplo, por la eliminación del revisor fiscal, la limitación de responsabilidad aún en los escenarios fiscales, la flexibilidad y el objeto social amplio. Igualmente da cuenta de que no obstante que fueron creadas para sociedades cerradas y concentradas, hoy por hoy pues se encuentra un escenario que también permite que los grandes conglomerados, las compañías que tienen mayor significación en el escenario nacional, puedan también utilizarlas, mucho más ahora que se hable también el escenario del mercado público de valores. También da cuenta de la exclusión de ciertas actividades que no pueden ser estructuradas a partir de las SAS, como las bancarias, pero sí, afortunadamente, para otras, como las de servicios públicos domiciliarios, tal como lo señaló la superintendencia a partir de una interpretación amplia de la ley 142. A continuación tenemos una segunda parte sobre operaciones corporativas, y en esta parte tenemos 3 artículos, el primero de ellos del doctor Rafael Bernal sobre la fusión de las SAS. El doctor Bernal da cuenta de cómo se generó precisamente este mecanismo de las SAS para evitar las simulaciones que se daban en el pasado, cómo se rompieron paradigmas con las SAS que venían también en la regulación del Código de Comercio, y luego se detiene en el estudio de la figura de la organización empresarial conocido como fusión, a partir de sus reglas generales y sus distintas etapas y requisitos, para luego concentrarse en las particularidades de las SAS, concretamente en la llamada fusión abreviada y la llamada figura de la fusión impropia. Encontramos igualmente un interesante artículo de los doctores Juan Camilo Barón Alzate y Álvaro Rueda sobre la enajenación global de activos, igualmente como fórmula de organización societaria, en el cual pues destacan el hecho de que esta figura es excepcional de las SAS, que es una figura que tiene origen en el derecho americano
en el cual se conoce como la fusión de facto, y hacen un interesante análisis de esta fórmula de reorganización de las sociedades a partir de una comparación con lo que es la enajenación del establecimiento de comercio. Igualmente dan cuenta de sus requisitos de validez y de oponibilidad, así como lo tal vez más significativo, los mecanismos de protección frente a este tipo de figuras que pueden generar fraude a intereses de terceros de cara a los acreedores y también igualmente de los accionistas que eventualmente estén en situación de fragilidad en el escenario del control de la compañía. Finalmente, en esta parte termina el doctor Felipe Cubero con un estudio sobre el control y la transferencia de acciones, del cual quiero destacar un interesante estudio estadístico sobre el porcentaje que representan las SAS frente a aquellas que tienen registrada una situación de control en las cámaras de comercio, del cual se concluye que más del 50% de ellas son efectivamente sociedades que tienen esta estructura. Igualmente, se plantean por el doctor Cuberos puntos de vista frente a la posibilidad de excluir a un accionista cuando haya cambio de control en su composición accionaria, alternativa a esta que evidentemente es muy novedosa y también está circunscrita al escenario de las SAS. Finalmente, el doctor Cubero se encarga de otros fenómenos insulares, igualmente en las SAS, frente al régimen general societario, tales como la transferencia de acciones a fiducias mercantiles, la prohibición que puede pactarse para negociar las acciones, la autorización que eventualmente se puede colocar como requisito de enajenación en cabeza de órganos societarios, la llamada enajenación involuntaria, que es muy interesante, cuando algunos socios en fusiones o escisiones no participan en las sociedades resultantes o en la sociedad fusionada, sino que solamente reciben dinero como contraprestación por los aportes y eventualmente la valoración de su participación en las compañías que están participando en este tipo de procesos. Luego tenemos una tercera parte sobre el gobierno de la sociedad, en donde ya se aborda de una manera muy significativa lo que es la responsabilidad de administradores y accionistas en el seno de las SAS. Es evidente que así como el legislador generó unos mecanismos flexibles para que se pueda desarrollar la empresa en Colombia, igualmente colocó a quienes desarrollan este tipo de actividades mediante estas estructuras una serie de deberes muy interesantes y un poco más exigentes incluso de los que se presentan en el escenario general de las sociedades. Y es así como el doctor Alberto Bravo Rey hace una presentación sobre la administración de hecho, el levantamiento del velo corporativo y el abuso del derecho. En este artículo, el doctor Bravo nos conduce hacia lo que son las distintas clases de administraciones de hecho, las que llaman la administración irregular y la oculta. Se ocupa igualmente de marcar la diferencia entre los efectos del abuso en el ejercicio del control y la administración de hecho. Y en cuanto a las bases sobre las cuales se puede edificar una acción en cada uno de esos escenarios, resaltando que la administración de hecho es un fenómeno que está mucho más vinculado a las actividades de gestión, administración o dirección por parte de accionistas, particularmente cuando tienen delegada la administración en cabeza de terceros, pero sin embargo siguen inmiscuyéndose y desarrollando actividades de administración en la compañía. Evidentemente esto tiene que generar algún tipo de responsabilidad cuando esa gestión pues es inadecuada, no está afinada con los criterios de diligencia y de cuidado que se exigen a un administrador. Igualmente, el autor enfatiza que en el caso del levantamiento del velo corporativo se debe mostrar la intención, al paso que en la administración de hechos se debe partir más de un supuesto de culpa en el escenario de la culpa leve, como corresponde generalmente a esto, con los ingredientes adicionales de los deberes profesionales. Igualmente, el autor hace un interesante cuadro resumen sobre el tratamiento del tema en otras latitudes, particularmente en países europeos. El doctor Holguín luego en otro artículo nos presenta la teoría de las oportunidades corporativas y su aplicación en Colombia, que es un tema igualmente muy novedoso, que trae la ley de las SAS y que tiene que ver con los deberes de lealtad y en últimas de buena fe. Cuando se presentan conflictos de interés en este tipo de gestiones que se denominan de agencia, en donde se desarrollan actividades en interés de terceros, cuando el agente conoce de un negocio que debería ser naturalmente atendido y desarrollado por la sociedad
y en contravía de los intereses de la misma es ejecutado directamente por el agente. El autor presenta entonces un estudio muy interesante desde el punto de vista de derecho comparado sobre esta figura, los criterios que se han utilizado para juzgar las conductas, particularmente dos tests que me parecieron muy interesantes dentro de ese lenguaje de la Corte Constitucional de los test de proporcionalidad, el test de ecuanimidad, que es mucho más subjetivo y soportado en una reflexión ética, y el que se denomina el test de línea de negocio, que es un poco más objetivo y que tiene como fin comparar la coincidencia entre el objeto del negocio que celebra la gente y el giro ordinario de la actividad corporativa de la empresa o de la sociedad, mejor, a la cual está vinculado. Luego, en la cuarta parte del libro se agrupan unos artículos en torno a la relación del accionista con la sociedad, los socios y los terceros. Y ahí se puntualiza mucho más el asunto de la responsabilidad civil que antes mencionamos. Y es así como en esta parte del libro arranca el doctor Maximiliano Londoño tratando el tema de la responsabilidad civil de los accionistas, y la trata en todos los escenarios, la trata en el tema precisamente de la desestimación de la personalidad jurídica, la posibilidad de que sean responsables solidariamente con obligaciones de la compañía, el tema del alcance en cuanto a la indemnización de daños, las acciones de anulación de los actos defraudatorios, y finalmente el doctor Londoño se ocupa también de la figura del administrador de facto que antes mencionamos, haciendo también algunas puntualizaciones en torno al alcance de esta posibilidad de acción cuando se presenta una intromisión de un accionista en la gestión de los negocios de la compañía. El doctor Fernando Castillo Mayorga, por su parte, nos habla del abuso del derecho de voto mayoritario, nos hace el interrogante del poder para qué. Igualmente lo trata desde el problema de la agencia entre accionistas minoritarios y mayoritarios, que generan un deber fiduciario en cabeza de los mayoritarios que prácticamente se trata por primera vez en la SAS, en el sentido de que el ejercicio del derecho de voto debe hacerse de alguna manera siempre pensando en el interés de la sociedad. Y nos plantea también unos escenarios bastante complejos desde el punto de vista del dilema de cómo debe votar un accionista cuando entran en juego intereses corporativos e intereses personales propios del accionista, que no necesariamente dan lugar a una responsabilidad en todos los casos. Igualmente, el doctor Castillo nos trata el tema de la expropiación que puede presentarse como consecuencia del ejercicio del derecho de voto mayoritario en los escenarios de lo que él denomina expropiación de flujos, cuando se simulan contratos de honorarios para sacarle dinero a la compañía, la expropiación de activos, igualmente cuando se dispone de los activos en perjuicio de los accionistas minoritarios, y la expropiación de porcentajes de participación cuando se hacen capitalizaciones por valores nominales que no reflejan el verdadero valor de la compañía. Muy bien, en este escenario de la cuarta parte del libro, finalmente el doctor Jorge Eduardo Caviedes nos hace un estudio pormenorizado del régimen de las acciones y de los mecanismos de decisión en las sociedades por acciones simplificadas, en donde arranca pues con una categorización de las distintas clases de acciones, ordinarias, privilegiadas, de goce o de industria, con dividendo preferencial y sin derecho de voto, y igualmente nos hace una referencia a las acciones atípicas, que es una figura bien interesante porque ahí está al arbitrio de la imaginación de las partes interesadas y de los asesores que se involucran en el desarrollo de los estatutos, y nos trae como ejemplo las acciones intuito personae, las de voto múltiple, las que pueden tener derecho de veto. Y termina su reflexión dando cuenta de unas notas comunes y los límites para la creación de estas acciones atípicas que no pueden dejar de ninguna manera su carácter de títulos corporativos o de participación como base, e igualmente su carácter de títulos nominativos, que no puedan ser expedidos bajo otras leyes de circulación. Por último, en la quinta parte se habla de la ley aplicable y la solución de disputas, en donde los profesores Gira López y Edgaribal León, a propósito del desarrollo de otros interesantes trabajos y reflexiones que han realizado sobre las fuentes del derecho mercantil y su orden jerárquico, igualmente nos ubican en cómo debemos integrar esta normativa sobre las SAS con el régimen general de las sociedades en el Código,
incluso con otros principios de interpretación para efectos de solucionar los problemas. Los profesores López y León arrancan partiendo del reconocimiento de la amplia libertad de configuración que tienen las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad, y luego empiezan a recorrer todos estos criterios de la remisión normativa, la aplicación de la analogía, y particularmente la pertinencia de las reglas de responsabilidad general de administradores y accionistas, no previstas particularmente para las SAS, como las que se presentan en los casos de procesos de insolvencia, de la valoración de aportes en especie, entre otros posibles planteamientos que pueden darse en este escenario. Luego tenemos el artículo del doctor Antonio Aljure, quien igualmente estuvo al frente de la decanatura y sobre cuyo trabajo también estamos construyendo nuestro futuro. En su artículo, el doctor Aljure nos habla de la ley aplicable a los acuerdos de accionistas de una SAS. Entonces nos ubica en el escenario del conflicto de normas cuando particularmente los estatutos de la sociedad están regidos desde el punto de vista de su celebración y de su ejecución en Colombia, al paso que los acuerdos de accionistas, o esos acuerdos que pueden complementar esa voluntad de asociarse a través de esta fórmula societaria, se celebran, se desarrollan y se ejecutan eventualmente en el exterior. Entonces ahí hay unos conflictos entre las distintas normativas que deben aplicarse, y el doctor Aljure, después de hacer un análisis pormenorizado del asunto, nos invita a concluir que es necesario que en ese escenario de conflicto aboguemos por una interpretación que vaya en la vía de conservar los acuerdos, de darles validez, de integrarlos y que eventualmente solucionen las contradicciones que puedan presentarse entre los estatutos y esos acuerdos parasocietarios. Igualmente el doctor Juan Pablo Cárdenas Mejía se refiere al tema del arbitraje en las sociedades por acciones simplificadas, nos da cuenta de las alternativas para acordar un pacto arbitral en estas sociedades de esta clase, sus requisitos en materia de mayorías, el alcance de los pactos arbitrales desde el punto de vista de los sujetos, accionistas actuales y futuros, con las variantes que pueden resultar de si constan en los estatutos o en un acuerdo de accionistas, y dando cuenta de su punto de vista crítico frente a posturas que ha tomado al respecto la Superintendencia de Sociedades. De igual manera, el doctor Cárdenas nos refiere el alcance de este tipo de fórmula para la solución de diferencias frente a los administradores y las personas no signatarias del pacto arbitral, los efectos de su modificación y los problemas finalmente del arbitraje internacional. Por último, el doctor Martín Acero Salazar, en un post-scriptum, se refiere al tema de los acuerdos de accionistas en la SAS. El doctor Juan Pablo se sonríe. Yo tuve que ir a buscar qué era post-scriptum. Después de lo escrito, pues eso pues me parece que da cuenta de que el doctor Martín Acero reflexionó al final, después de que estaba el libro armado, pues sobre el tema de los acuerdos de accionistas en la SAS, haciendo unos planteamientos muy interesantes. Creo que fue muy afortunado que el doctor Martín Acero se reservara para el final del libro. El doctor Acero evidentemente nos recorre por la naturaleza y los efectos de los acuerdos paraestatutarios, nos da cuenta pues de su alcance, de los efectos frente a los accionistas, frente a la sociedad de los terceros, su evolución histórica, que arranca en el Código de Comercio, pasa por las leyes 222 del 95 y 964 del 2005, con todas las limitaciones que en esa normativa tenía en cuanto al objeto que podía tener este acuerdo de accionistas, que era solamente para efectos de votación y para representación, para votaciones en bloque eventualmente, hasta la ley 1258, que evidentemente abre el espectro para permitir que tenga como fin cualquier asunto lícito, siempre que tenga pues una duración de 10 años, que él critica mucho, porque evidentemente pues no tiene mucho sentido que se limite, si la vocación de la sociedad incluso puede tener duración indefinida, es a mayor plazo, que estos acuerdos tengan una vigencia de 10 años, que seguramente exigirán prórrogas, en fin, la ejecución de sus estipulaciones por el juez societario, y finalmente concluye el doctor Acero con un estudio sobre los acuerdos más comunes en esta materia.
Esta es básicamente como la presentación del libro y no quisiera terminar sin antes dar cuenta de unas notas que me parece que se pueden extractar de la lectura de todos los artículos que están en esta maravillosa obra. Y creo que estas conclusiones serían bien interesantes compartirlas con ustedes. Me va a tomar solamente unos 3 o 4 minutos. La primera de ellas es que todos los autores coinciden en que las SAS se constituyeron en una respuesta efectiva y exitosa frente a las necesidades de los hombres de negocios, de generar entornos seguros para el desarrollo de sus actividades empresariales que son de suyo riesgosas, particularmente frente a esquemas sólidos de limitación patrimonial que deja a salvo sus bienes personales y los dedicados a otros fines, ante las eventuales acciones de cobro de sus acreedores o los procesos concursales, ante una circunstancia que para todos es evidente, que es el fracaso de figuras que en el pasado se intentaron, como las empresas unipersonales, y también como una respuesta a la desconfianza que en el mundo académico y en el mundo empresarial generan figuras aún no suficientemente decantadas, como lo son los patrimonios especiales o de afectación. En segundo lugar, todos también coinciden en que estas normas son un tributo a la autonomía de la voluntad, que en buena parte deja al arbitrio de los interesados la definición de las reglas de juego sobre las cuales se edificará su estructura, con pocas normas de carácter imperativo y de prohibiciones, que son comunes en otro tipo de sociedades. En tercer lugar, el abandono de viejos paradigmas como la fuente contractual de la sociedad, el objeto concreto y determinado, con las observaciones que hace la doctora María Luisa en la introducción muy interesantes en torno a los posibles efectos adversos en materia de la definición de responsabilidad de administradores y en los temas contables y tributarios, en la introducción de las acciones especiales, en la posibilidad de constitución y reforma por documento privado, la duración indefinida, la renuncia revocatoria, la abolición de pluralidad en órganos de gobierno, el arbitramiento para todos los asuntos, incluidas las acciones de impugnación, libertad en cuanto a la determinación del pago de los aportes, con los riesgos que ello conlleva, evidentemente, para los terceros, por la eliminación de también la reserva legal. El cuarto punto que quiero destacar es la importancia que todos los autores destacan de la doctrina que se ha desarrollado en torno a la ley, tanto la que se ha dado en el escenario de la delegatura para procedimientos mercantiles de la Superintendencia de Sociedades y en laudos arbitrales, que aparecen altamente citados a lo largo de los distintos artículos. También el éxito rotundo y arrollador de la figura, que incluso ha eclipsado a los demás tipos de sociedades y que ha generado todo un tipo de corriente en el sentido de que sus ventajas se debían extender a aquellos otros tipos de sociedades regulados por el Código de Comercio. También la pertinencia de este modelo para llevar adelante el manejo del patrimonio familiar, a partir de los estatutos que aseguran el control y la participación en utilidades de las cabezas de la familia, así como en la composición del capital, la posibilidad de adoptar protocolos familiares que se adopten bajo la figura de los acuerdos entre accionistas, que permiten que se mantengan en reserva pues esas reglas particulares que las familias quieren mantener, no solamente para el tema económico, sino también para el tema de los deberes asistenciales que deben darse entre los miembros de la familia. La proyección de este tipo societario para seguir siendo vehículo para la realización de empresas, tanto a nivel de la micro, mediana y pequeña empresa, como de los grandes conglomerados. En octavo lugar, el riesgo de acudir a este modelo por moda. Eso me pareció muy interesante. En los distintos artículos se daba cuenta de que muchas veces los empresarios, los hombres de negocio, los comerciantes acuden a esta estructura porque se la recomienda un conocido, o porque un asesor le dice que es la mejor fórmula, incluso a veces no un abogado sino un contador, sin que realmente las personas que se involucran en el desarrollo de una sociedad de esta clase sean conscientes de los requerimientos y de las necesidades particulares que tienen estos interesados. Incluso muchas veces adoptan estatutos tipos o modelo que ofrecen en las páginas de internet y que a futuro lo que hacen es generar todo tipo de problemas y discusiones en el seno de las relaciones entre los accionistas, en el plano horizontal e igualmente con los administradores en ese plano vertical, como lo propone alguno de los autores. También la importancia de que a pesar de la flexibilidad de las SAS,
No se debe dejar de lado la construcción de un gobierno corporativo sólido que prevea unos órganos de gobierno independientes, así como de control, auditoría y de gestión de riesgos, que preparen estas entidades para que igualmente incursionen en las grandes ligas empresariales del país, dado que, como resulta de la expedición del decreto 817-2020, se ha abierto la puerta para que puedan participar temporalmente en el mercado de valores mediante la emisión de títulos de deuda que puedan ser negociados en el segundo mercado, levantando una prohibición que al respecto traía la ley 1258.